Listo, vamos a iniciar. Vamos a comenzar con una clase que es sobre el proceso de atención en pacientes con EPOC, que EPOC es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Cuando nosotros hablamos de pacientes de EPOC, está muy relacionado a todo lo que tiene que ver con efectos colaterales o efectos adversos de algunas enfermedades posteriores a cualquier tipo de prolongación. Ejemplo, fibrosis pulmonar por el tabaco, fibrosis pulmonar por la ventilación que ha afectado a nuestros pacientes que en próxima clase, en esta próxima diapositiva vamos a hablar sobre lo que es ventilación mecánica, a los pacientes que han tenido tuberculosis y la tuberculosis ha afectado los pulmones, COVID, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros hablamos de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hablamos de un déficit como tal en el intercambio gaseoso correcto. El paciente, por cualquier motivo de los que hemos mencionado, ya sea por fibrosis pulmonar producida por el consumo de tabaco, por todo lo de la ventilación que yo les digo, por largo y prolongado tiempo y ha causado daño como tal en los tejidos pulmonares, tiene ese riesgo o ese daño como tal que no permite un intercambio gaseoso correcto. Donde por lo general se produce más del daño es en la parte alveolar, una parte específica que es el saco final de todo, desde que ingresa a la nariz o a través de la boca, de la vía aérea, tráquea, broncos, bronquiolos, hasta el alveolo, que es donde se realiza el intercambio gaseoso. Justo en esa parte tan específica, donde viene el oxígeno, ingresa a la célula una vez que pasa por ahí el glóbulo rojo cargadito de su oxígeno y se lo lleva al resto del cuerpo, hay una falla como tal. Hay una inflamación, un daño, una atrofia de esa zona y no va a permitir un correcto cambio. Perdón. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? A una déficit como tal de oxigenación y una retención de dióxido de carbono. Esto pasa y cómo nosotros vamos a representar o cómo vamos a visualizar que está sucediendo esto en nuestros pacientes, la desaturación. Cuando nosotros tenemos pacientitos con EPOC, por lo general sus pacientes o son dependientes de oxígeno en su gran mayoría o desaturan, mientras la desaturación no sea inferior a los 85 y que no cause un daño como mareos, debilidad, falta de aire, sensación como tal de falta de aire, sensación de que me aprieta el pecho, etcétera, etcétera. Si, alguna sintomatología específica que denote la falta de aire. Pero si hay un paciente que está saturando 85, tiene una leve cianosis distal, ¿sí? La coloración azul de la yema de los dedos, una leve cianosis distal, usted le toma la saturación de 85, ellos no, por lo general siempre desaturan así, no le falta el aire, no se cansa, no se agita, etcétera, etcétera. No va a determinar un signo de alarma, pero si ese mismo paciente siempre satura sobre 88 sin oxígeno, ¿sí? Está saturando 88 y comienza a desaturar, a bajar y tiene sensación de todo lo que se ha mencionado, alguna falta de aire, algún signo o síntoma que denote que le está faltando el aire, es un signo de alarma. Entonces son pacientes que cuando llegan a las emergencias, llegan a las áreas críticas, siempre tenemos que tener en cuenta o tener bien presente su patología previa, porque a veces llega el paciente, lo entuban, le ponen ventilación mecánica no invasiva, cualquier apoyo como tal de oxígeno, que ya sea tanto invasivo como no, y como no hacemos el correcto anamnesis, de la correcta interrogación o el intercambio de información en la entrega de turno, ¿qué lleva? Listo, llega el paciente, le hacen todos los procedimientos, el médico sí conoce y le pone una cantidad de oxígeno tal para que sature sobre 85. Está saturando 88 sin falta de aire, listo, no le falta el oxígeno, está bien, sin sintomatologías de alarma, bla, bla, bla. Se entrega el turno en la noche, el médico, la enfermera, cualquier profesional no escuchó, no leyó, no hizo la doble verificación de todos los diagnósticos, de todo lo antepasado del paciente y comienzan a ver que el paciente satura 88 y sin avisar, sin preguntar, comienzan a aumentar el aporte de oxígeno. Lo que va a causar aquí es una necesidad eh, sobre necesaria, ¿sí? Porque no es necesario, pero vamos a crear esa necesidad en el paciente. Vamos a aumentar el litraje de oxígeno
sin avisar, sin decir nada cuando el paciente no lo necesitaba. Entonces, estos pacientes, para poder nosotros tener una actividad, y cualquier paciente, ¿no? Tenemos que tener bien en claro nosotros de que cuál es su patología previa y actual. No tenemos que actuar sin indagar, no tenemos que actuar sin investigar. O si ya actuamos de manera inmediata, investigar, indagar por qué nosotros de sospechoso, decir, llegamos, está saturando 88, pero nadie hace nada. Yo no puedo ir solo subirle y listo. Y dejo ahí, ya subió a 90, ya no pasó nada. Pero yo no indago, yo no averiguo por qué. Creamos necesidades innecesarias. Creamos dependencias como tal, que no necesitaba el paciente más oxígeno del que ya tenía. Y va a ser más difícil el destete como tal de esto. Como habíamos hablado en la clase anterior de lo que tiene que ver con pacientes críticos, la idea de cuando un paciente está en terapia intensiva o en cualquier área, y más aún en terapia intensiva, sabemos que su tiempo ahí va a ser transitorio, o se va de alta a piso o a la morgue, dependiendo de la complejidad que tenga el paciente, ¿no? Entonces, la idea es destetar lo más pronto para que el alta sea a piso, a una hospitalización y posterior a su casa. Pero si nosotros aumentamos soportes que no eran necesarios, vamos a crear necesidades, como hemos hablado, de forma que es por gusto, es aumentar insumos, crear dependencias, etcétera. Y lo peor de todo es que va a ser más lento el proceso de destete de cualquier apoyo. Entonces, tenemos en cuenta de una enfermedad que va a ser muy común tratada en la terapia intensiva o en cualquier área crítica. Y si ustedes van a conocer o van a manejar pacientes en casa o en alguna hospitalización, van a conocer a los pacientes de POC. No nos olvidemos, son pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica por cualquier situación de las que hemos mencionado. Ahorita lo más común es por el COVID, a la mayoría nos dejó un EPOC leve o un EPOC grave, dependiendo si fueron ingresados, entubados y toda la historia. Dejan fibrosadas las partes de los tejidos pulmonares y más específicamente causan daño en la parte alveolar, ¿sí? Entonces, vamos a crear un fallo como tal en el intercambio gaseoso, pero mientras no cause sintomatologías de alarma, tenemos que mantener eso para no crear dependencias innecesarias, ¿sí? Ahora, bueno, todo esto es lo que hemos venido hablando, ¿sí? ¿Por qué se da? Aquí tenemos uno de los ejemplos del uso excesivo del cigarro, ¿sí? Tenemos, esto es lo importante, ¿sí? ¿En dónde produce el daño? Aquí como vemos, una vista amplia como tal del alveolo, ¿no? Es el último lugar, es el saquito donde viene, hay unos vasitos, viene el glóbulo rojo, hace el intercambio, recibe el oxígeno y se lo lleva y toma tu dióxido de carbono y eso nosotros botamos. Ahí se hace el intercambio como tal y el ingreso del oxígeno a nuestra sangre. En el glóbulo rojo va cargando y se lo va llevando. Es de aquí. Y cuando tenemos pacientes de POT, es el daño, por lo general, en esta zona como aquí, en el alveolo. ¿Qué pasaba cuando vino el COVID? El COVID lo que hizo fue inflamar ese saco, ese alveolo, producir una inflamación que no permitía una circulación adecuada de la sangre, no llegaba el oxígeno correcto en la sangre y por eso todos comenzaban a desaturar, falta de aire, falta de oxígeno y podían llegar a una insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Por el mismo intercambio de oxígeno que no se daba, comenzaba a crear una acidosis respiratoria en nuestro organismo, le hacía falta oxígeno y por ende una parada respiratoria, ¿sí? Entonces, esto causó el COVID, la inflamación de este saquito, ¿sí? Ya vamos a hablar con la ventilación mecánica que nos ayuda. Un enfisema pulmonar, que es otro tipo como tal de obstrucción pulmonar, ¿sí? ¿Por qué se da? Por una hiperinsuflación como tal del alveolo. O sea, se infla tanto por cualquier situación que puede ser, ejemplo, la ventilación mecánica, lo inflamos tanto que podemos causar un daño. Entonces siempre va a estar tan inflado que no va a permitir un correcto intercambio gaseoso. ¿Qué más puede producir esto? La acumulación de líquidos de manera innecesaria y el daño como tal. Recordemos que si nos vamos a cualquier extremo, el pequeño o el grande, siempre va a ser un daño, siempre tiene que estar en el término correcto, ni al más pequeño ni al más grande, sino que haya el espacio correcto, la elasticidad adecuada, su capacidad correcta para que haya el intercambio correcto de las vías aéreas.
Tenemos los factores de riesgo. A cualquier problema no le podemos aumentar algo, ¿no? Pero si nosotros tenemos pacientes POT que ya son diagnosticados, es solo investigar. Ahora, ¿a qué nos lleva el tener una EPOT? Lo que habíamos hablado del tabaquismo, las enfermedades como tal respiratorias, que pueden ser tuberculosis y ahorita el COVID, o cualquier una neumonía, pero una neumonía grave, maltratada, infectada, etcétera, etcétera, etcétera. Contaminación ambiental, cuando estamos expuestos a gases como tal que producen la inflamación, ejemplo, gases lacrimógenos, gases de fumigación, etcétera, que pueden dañar. No todos vamos a tener la sensibilidad igual y uno puede ser más dañino que el otro, ¿sí? Exposición al humo, no necesariamente al de leña, sino a cualquier tipo de humo, pero el que más causa daño es el de leña porque ese humo de leña tiene ciertas partículas que se nos van acomodando o acoplando o adquiriendo y se van creando reservas innecesarias, obviamente, en la parte pulmonar. Factores de riesgo que nos pueden causar esto. Los pacientes que más se direccionan a EPOT por fibrosis pulmonar, pero ya por la edad, son a los adultos mayores. Cuando nosotros tenemos adultos mayores que llegan sobre los 70 años a cualquier lado y ellos saturan 88, 89, no le vemos cianosis, no le vemos falta de aire, les preguntamos, hacemos todo, es porque en los pulmones, el tejido pulmonar como tal, en cierta edad comienza a dañarse. ¿Por qué? Porque ya ha pasado su periodo de vida útil, se podría decir, su espacio como tal determinado, donde funcionan normalmente. Cuando ya llega a una etapa, comienzan a dañarse. Entonces, es por eso que si un paciente adulto mayor sobre 70 años nos satura menos de 90, estamos hablando de 85 para arriba, ellos no les falta el aire, están en su intercambio gaseoso correcto, pero si tenemos que saturan sobre 90, excelente. No es que le está pasando algo por saturar sobre 90, es algo bueno, quiere decir que todavía se está haciendo un intercambio gaseoso correcto. Cuando tenemos pacientes, como les digo, sobre 85, mientras no haya ningún signo de alarma, estamos muy bien, ¿sí? Uno de los síntomas que podemos decir que nos pueden llamar la atención como signos de alarma, son tos, expectoración de cualquier tipo de secreción, ya sea hialina como tal, o sea, la transparente, o secreción características de infecciones, como verde, amarillo, etc. Sibilancias o disnea. ¿Qué quiere decir sibilancias? Cuando yo escucho que mi paciente está respirando, pero se escucha un silbido, ya sea por auscultación pulmonar, cuando yo voy con el fonendo y escucho, o a veces hay pacientes que respiran y respiran con un silbido, ¿sí? Disnea, dificultad para respirar. A veces nosotros escuchamos pacientes que medio caminan o se sientan, hacen autoridad y están con una dificultad para respirar. Es como nosotros subiendo con mascarilla 4 escaleras, 4 pisos, perdón, comenzamos. Es una disnea que, claro, posteriormente mejora por la dificultad que estamos subiendo en contra de la gravedad y la mascarilla encima, a veces muy rápido, lo que sea, nos puede dar. Pero, ¿qué pasa si estamos subiendo a un piso sin mascarilla, sin velocidad, a una velocidad correcta, un tiempo adecuado, y nos da dificultad respiratoria, o estamos sobrepeso, o nos hace falta ejercicio como tal, o algo estamos teniendo problemas en nuestra vía respiratoria. Pérdida de peso. El daño muscular o la pérdida como tal de nuestra masa muscular puede estar asociada a cualquier enfermedad, no necesariamente la parte pulmonar. Pero si nosotros no tenemos una circulación con oxígeno adecuado, los músculos se nos van a atrofiar y se nos van a dañar. Anorexia, que es la falta de apetito. Como les digo nuevamente, la pérdida de peso, eh, una falta de apetito, que aquí viene a hablar con la anorexia, puede estar direccionado a cualquier problema, no necesariamente pulmonar. Así que si nosotros vemos cualquier tipo de signo de alarma sin necesidad de encontrar estos dos otros signos, ya sabemos que es algún problema de base, ¿sí? Y la hipoxemia o la hipoxia como tal, es la falta de circulación con oxígeno hacia un lugar determinado, ¿no? Cuando nosotros estamos viendo que hay una hipoxemia, no es necesariamente estamos con un saturador, solo con ver, cuando hay cianosis, que es la coloración azulada de la parte distal
o la parte central de los labios, quiere decir que hace falta circulación. Si nosotros estamos viendo distal, listo, con el oxígeno ya vamos a mejorar muy rápido, pero cuando hay central es más difícil porque quiere decir que ya la falta de oxigenación ya llegó a otro nivel, ya no está solamente de manera circular, que es del último, perdón, tisular, capilar, que es del último espacio como tal a donde llega la oxigenación. Pero esta parte de aquí, si es algo que tiene que llegar rápido, incluso está más cerca de los pulmones. Entonces quiere decir que ya algo central está afectando. Cuando nosotros tenemos cualquier problema de origen respiratorio, nuestro proceso de atención de enfermería va a ir direccionado a eso. Primero, a regular, a neutralizar, a tenerlos bien los signos vitales, ¿sí? Claro que nosotros vamos a diagnosticar dependiendo de lo que encontremos, pero lo primero, antes de, claro, yo voy a buscar mi diagnóstico, toda la historia, siempre tengo que ver qué tienen en ese momento de signos alterados para yo actuar. Una vez que yo regularizo, neutralizo, establezco o ya los estabilizo los signos vitales, yo llevo todo mi proceso de atención de enfermería. Así voy a diagnosticar o voy a ver qué le hace falta, bla, bla, bla. Como venimos hablando, si yo ya tengo un diagnóstico que mi paciente me dice, él llega y le tomo los signos y está saturando 85 y es un paciente de 40 años, y yo le digo, ve, está saturando 85, ¿usted sufre de alguna enfermedad pulmonar? Y él dice, sí, yo soy asmático y siempre saturo 85, 86. O no, yo soy un paciente POC, tengo fibrosis pulmonar por cualquier tipo de cosa y siempre saturo menos de 80, un ejemplo. Pero cuando yo ya veo el signo de alarma que mi paciente tiene cianosis central, le da ansiedad, le duele el pecho, le falta el aire, me dice, no me siento bien, etcétera, etcétera, etcétera. Yo ya sé que ya no está en un proceso normal, sino algo está afectándole, algo tiene, ¿sí? Son diagnósticos diferenciales para nosotros poder ver, ah, listo, llega con esto mi paciente, ya no es un EPOC, sino son otro tipo de cosas, ¿no? Son diagnósticos cercanos, direccionados al EPOC que nos puede dar tuberculosis, post-tuberculosis nos da una EPOC, ¿sí? Post una bronquitis nos da un EPOC. El asma mal tratada, mal curada nos da un EPOC, perdón. Y una insuficiencia cardíaca congestiva nos da toda la sintomatología del EPOC porque viene la cianosis distal, central, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Cuál es nuestro tratamiento para los pacientes de EPOC? Nuevamente, dependiendo de los signos que en ese momento encontremos y todo lo que el paciente mismo nos puede referir, porque él le va a decir, sí, es que yo uso un litrito de oxígeno en mi casa, pero salí, lo que sea, y se me acabó y por eso estoy ahorita así, iniciamos el tratamiento. Siempre se va a apoyar todo nuestro tratamiento con una evidencia clínica, con una evidencia de laboratorio, química, etcétera. Si nosotros estamos hablando de un paciente POD y estamos ahorita mencionando pacientes en terapia intensiva, siempre se va a direccionar a una gasometría. En alguna de las partes de la clase de enfermería en cuidado en el paciente crítico vamos a hablar de la gasometría. Es un examen que nos ayuda a ver los gases arteriales directamente. Y ahí nosotros vamos a ver, ah, ya es por falta de oxígeno nada más. Ah, no, el intercambio gaseoso, por más que le aumentemos oxígeno, no va a funcionar. Hay una cirrosis bien marcada, está acumulando CO2, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que entubar de ley, cosas así. Entonces, siempre al momento, como decimos, recibimos al paciente, mantenemos la oxigenoterapia hasta ver cuál es el tratamiento que conlleva posterior a eso. Signos alterados, estabilizar y listo, vamos a ver. Bueno, todo lo que nosotros ya sabemos en el caso de ser necesario, ¿no? Administrar agua si lo necesita o si la condición del paciente lo permite, porque a veces tenemos pacientes muy agitados, que les hace falta mucho el aire, lo primero es eso y luego cualquier cosa, ¿sí? Nebulizar en el caso de ser necesario. Fisioterapia respiratoria es muy importante dependiendo también lo que indique y lo que tenga. Si nosotros tenemos pacientes con EPOC, y el paciente está despierto, es de indicarle, explicarle. Si el paciente está dormido, o está sedado, lo que sea, entubado, tenemos que realizar ejercicios pasivos como tal y ayudar a nuestro paciente. Hidratación, que eso ya sabemos, viene por parte de aspiración de secreciones, en el caso de ser necesario, si es de aspirar, si lo tenemos entubado, porque la secreción lo que puede hacer es tapar el tubo, no permitir una buena
intercambio gaseoso y llegar al punto de una acidosis respiratoria como tal, ¿sí? Y puede llegar a una parada si no hay un intercambio correcto. Administración de broncodilatadores, corticoides, antibióticos, no nos olvidemos, sí que está indicado todo. No podemos nosotros coger, puede que no sea un proceso de inflamación, sino un proceso de espasmo. Tenemos que ver el médico o el personal a cargo especializado, tiene que ver y diagnosticar qué exactamente tiene en el momento para poder yo administrar algo, ¿sí? Antibióticos lo que nos va a ayudar es a disminuir, en el caso de que tenga una infección, listo, cortar la infección. Pero en el caso de que ya vayamos a un paciente que esté ingresado, no haya signos de infección, no es necesario. O si tenemos pacientes intubados, a veces lo realizan como profilaxis. Corticoides nos ayuda a evitar que haya más inflamación de esa parte alterada o afectada como tal de fibrosis. Porque si se sigue inflamando y no administramos medicamentos para evitar, lo que va a llegar al punto es un cierre como tal de la vía aérea y por ende una parada cardiorrespiratoria, ¿sí? Interacción del cigarrillo está de más, sabemos que todos esos pacientes no pueden ni fumar, ¿sí? Cuidados de enfermería, posición correcta, todo lo que hemos venido hablando viene dentro de nuestros cuidados, ¿no? Posición adecuada, ¿sí? Semi-Fowler en el caso de que el paciente esté despierto y si está entubado en una posición de 40 grados, si está pronado, ya vamos a ver los cuidados del pronado luego, o si tenemos paciente que está con una ventilación no invasiva o invasiva, que ya vamos a ver las diferencias, siempre con 40 grados de cabecera. Eso nos ayuda a que no haya riesgo como tal de neumonías asociadas a la ventilación, porque si nosotros tenemos los pacientes rectos totalmente, al momento de que haya el lavado de boca, el paciente regurgita un poquito, la saliva, lo que sea, puede haber el riesgo de no irse al estómago nuevamente, sino de la boca, de la cavidad bucal, regresar pero a los pulmones. Así que el riesgo de neumonías asociada a la ventilación son altísimos. Por eso, una posición adecuada para que no haya regurgitación, no haya un inadecuado cambio como tal de la alimentación, sino que caiga por gravedad a su lugar adecuado, ¿sí? Control de signos vitales permanentemente. Todo paciente que está en terapia intensiva de control de signos vitales es cada hora, cada media hora, según como esté controlado el monitor y según como nosotros tenemos controlado a nuestros pacientes, ¿sí? Pero eso es continuo, a menos que ya esté con el acta, pero de ahí es continuo el control de signos vitales. Y si estamos hablando de pacientes de POT, sabemos que los pacientes de oxigenoterapia, el control de ventilación va a ser cada hora exacta. Si es de hacer una gasometría cada 6 horas, se lo va a hacer, se va a tomar sangre, ya sea por vía arterial, o sea, directo o pinchando. Tiene que tomarse para poder yo ver si mi cuidado o mi tratamiento en el caso del médico está funcionando. Pero si yo veo que una gasometría en vez de mejorar está empeorando, si el paciente estaba solo con no invasiva o estaba con cánula nasal de alto flujo, con Venturi, pues va a llegar al punto de necesitar invasivo y lo van a entubar y lo van a dormir para que haya un intercambio correcto de oxigenación. Porque esa gasometría me va a ver que, ya no está en una acidosis. O no, esta acidosis está empeorando, está acumulando más CO2, etcétera, etcétera. Hay que entubarlo para poder asegurar que esa sangre mejore, que hay un intercambio adecuado, que esos pulmoncitos descansen y respiren, el ventilador haga todo por él, se recupere con todo el medicamento, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Fisioterapia respiratoria, en toda área de terapia intensiva siempre va a haber apoyo de terapia respiratoria. Y si no lo hay, el personal de enfermería nos toca capacitarnos, nos toca aprender, nos toca leer, nos toca hacer todo y nos toca realizar toda la actividad que el fisioterapista respiratorio o el fisio como tal físico lo realice para que ayude a mejorar la circulación de oxígeno, para movilizar las secreciones, para hacer vibropercusión, etcétera, etcétera, etcétera. Hay diferentes técnicas y actividades que eso uno va aprendiendo con el tiempo, ¿sí? Lo que les venía hablando. Es muy importante que cuando nosotros vayamos a administrar cualquier tipo de apoyo de oxígeno, recordemos que si nosotros tenemos los vellos en la nariz, eso nos ayuda a humidificar y calentar el oxígeno que estamos respirando normalmente. ¿Qué pasa cuando administramos un oxígeno directo y no ponemos el humidificador, ya sea para cánula, mascarilla, cualquier tipo de apoyo? Nosotros al no humidificar estamos pasando aire frío
seco y nos puede lastimar, porque no es lo mismo el aire que nosotros estamos controlando al respirar a un aire como tal que viene fabricado. El oxígeno es un medicamento en presentación de gas. Entonces, ese oxígeno necesita pasar humidificado, tibio. Por eso ustedes ven que a veces el humidificador está medio tibiecito y está como sudando. Es porque se humidifica bien, se pone una temperatura adecuada e ingresa a nuestras fosas nasales, o si está entubado, el ventilador ya hace un trabajo como tal, con el oxígeno empotrado todo y es algo interno. Si tenemos una cánula nasal de alto flujo, igual ya tiene una cascada, etcétera, necesita un intercambio correcto de oxígeno, humidificado y adecuado. No podemos administrar directo porque eso quema y puede llegar a quemar la vía aérea, ¿sí? Siempre vamos a verificar de que si nosotros tenemos cualquier tipo de secreción, tenemos que estar pendiente de esas características. Si aumenta, disminuye, si cambia el color, si está saliendo más de lo normal, etcétera, etcétera, ya no puede tragarla, ya no la puede escupir, cualquier situación, porque eso nos ayuda a generar cambios en nuestro tratamiento o en nuestros cuidados, ¿sí? Lo que les venía hablando sobre las características de secreciones, el limitar, bueno, eso ya sabemos del cigarrillo, brindar líquidos si nuestro paciente está despierto, hay que mantener hidratado. El hecho de que el paciente tome agua o si nosotros lo tenemos dormido y está con hidratación, ayuda a que las secreciones sean más hialinas, sean más suaves, ya sea de expulsar o de aspirar como tal, ¿sí? Es por eso que cuando alguien está con gripe o está mocoso, siempre le dice, hay que hidratarse para que esas secreciones, literal, se lubriquen, se hidraten y se puedan fácilmente botar o eliminar, ¿sí? Siempre mantener abierto un ambiente dependiendo del lugar donde nos encontremos, ¿no? Prevenir infecciones con las medidas adecuadas. Si tenemos pacientes entubados, todo estéril. Si no tenemos pacientes entubados, siempre desinfección e higiene de manos. Igual con el paciente entubado se hace previo a la colocación de guantes estériles, pero cuando no tenemos siempre higiene, porque podemos nosotros llevar infección a los pacientes, ¿sí? Valorar la ansiedad. Recordemos que aparte de una enfermedad que ya la tiene, el mismo hecho de estar en una terapia intensiva o de estar en un lugar de estrés como tal, causa cualquier daño, ya sea psicológico o mental. Así que muy en cuenta de los procesos que estamos haciendo y siempre generar un apoyo al paciente, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de nuestros cuidados como tal? Es disminuir todas las complicaciones en el paciente. Ayudar a que todo se cumpla, ayudar a que todo se realice, que todas las actividades adecuadas estén encaminadas a cumplir el proceso como tal. No necesariamente de un paciente POD, sino un paciente en general. Si nosotros tenemos medicamentos que administrar, tenemos que saber que es a la hora correcta, dosis correcta y todos los días correctos que se ha venido hablando o van a hablar o ya conocerán, pero tenemos que hacerlo porque la finalidad de eso es disminuir toda nuestra complejidad en el paciente. Ya viene con una enfermedad, yo no le puedo agregar una resistencia por no administrar el medicamento a la hora. O yo no le puedo crear un daño porque administré mal el medicamento. Decía que mi paciente con neumonía por la EPOC o lo que sea, dice meropenem o piracilina, cualquier antibiótico de grandes generaciones que dice administrar en 3 horas. Yo, porque ya quiero entregar el turno sin medicamentos, voy a ponerlo en 1 hora. Yo le voy a causar un daño en el riñón, le puedo causar un daño en el hígado, le puedo causar un daño en cualquier situación. Así que como está indicado, a la hora que está indicado, tengo que administrarlo. Si por cualquier motivo yo me complico, me atraso, lo que sea, tengo que pedir apoyo, tengo que hablar, tengo que conversar para que no vuelva a suceder o haya un apoyo como tal en esto o tratar de equiparar todo mi trabajo porque lo que yo voy a hacer es causarle un daño al paciente, como les digo, ya sea por los efectos adversos o causarle un daño en el caso de atrasar nuestro medicamento, crear resistencia, porque no es que yo luego le pongo, decía cada 6, yo le pongo a las 8 horas, yo hago una ventana de espacio que el antibiótico perdón, que las bacterias se regeneren y crean defensas ante ese antibiótico, ¿sí? Esas bacterias que ya se estaban medio muriendo, ya se estaban queriendo eliminar, no llegó el antibiótico que las iba a culminar del todo, eliminar,
y ellas comienzan a regenerarse y ya tienen esa fuerza para recuperarse del antibiótico. Entonces es más o menos un ejemplo, así vago, para entender el por qué es tan importante administrar en una hora adecuada, en un espacio de tiempo adecuado y toda la historia que nosotros ya sabemos del por qué se cumplen los días correctos, ¿sí? Ya, vamos a hablar de una parte específica que cuando nosotros hablamos de los de los diagnósticos de enfermería, no sé si ustedes en algún momento leyeron o están leyendo que los diagnósticos de enfermería siempre está direccionado hacia las necesidades del paciente. Ejemplo, un diagnóstico de enfermería, limpieza ineficaz de las vías aéreas. No, nosotros no vamos a hablar de una neumonía, nosotros hablamos del diagnóstico de las necesidades de nuestro paciente. Y según eso nosotros vamos a encaminar nuestros cuidados. Es muy importante que tengamos en mente de que nuestro diagnóstico es basado a las necesidades. De esa necesidad creamos un objetivo de lo que queremos lograr. Ejemplo, si estamos hablando de que no tiene una limpieza ineficaz de las vías aéreas de los lados, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Que ese paciente pueda tener una limpieza adecuada, que tenga el manejo correcto de las secreciones, etcétera. ¿Cómo nosotros vamos a lograr ese objetivo con nuestras actividades? ¿Cuáles serían nuestras actividades? Oxigenoterapia, medicación adecuada, si es que está entubado, aspirar secreciones, si no está entubado, generar terapia física y respiratoria para que el paciente pueda expulsar las secreciones, hidratación, ya sea bioral, de alguna manera, si está en parenteral o sea intravenosa, la vamos a administrar de acuerdo a la indicación, que ayude a liberar o a eliminar o a disolver las secreciones para poder expulsar. Entonces, nuestros diagnósticos de enfermería van encaminados a las necesidades, creando un objetivo como tal, y de eso nosotros hacemos nuestras intervenciones. Cuando nuestro diagnóstico de enfermería está bien, listo, pero tenemos mal detalladas las intervenciones. Estamos hablando de secreciones, pero ponemos controlar signos vitales, que eso va por desuso en todo, y ponemos mantener regulación térmica. Entonces no tiene nada que ver nuestras intervenciones con nuestro diagnóstico, peor con un objetivo como tal, ¿sí? Entonces, cuando hacemos mal unas intervenciones, nuestro diagnóstico no va a servir de nada. Entonces, nuestro proceso de atención de enfermería va a tener que reformularse y cambiarlo para poder realizar, ¿sí? En las diapositivas de la plataforma aquí tienen varios diagnósticos que ustedes van a ir leyendo. Vamos a hablar ahora de algo muy importante, que es la ventilación mecánica. Verán, hay una parte de la terapia intensiva que es, creo yo, uno de los que más nos causa miedo, se podría decir, porque es algo nuevo que no se ve en todo lado fácilmente, que es tener un paciente dormido y ventilado, o despierto y ventilado, pero el ventilado como tal. ¿Qué es la ventilación mecánica? Es un tratamiento terapéutico que no es la primera elección, ¿no? O sea, siempre tratamos de que el paciente no llegue a una ventilación, ya vamos a saber el por qué. ¿Cuándo se indica una ventilación o por qué se indica? Para mejorar el intercambio gaseoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un paciente que le hace falta ese intercambio, no tiene un correcto cambio gaseoso como tal, de que tiene la inflamación pulmonar alveolar producida por el COVID, tiene una acidosis respiratoria producida por cualquier enfermedad que le esté causando como tales. Puede ser la tuberculosis, puede ser que el paciente está con un daño neurológico y no le permite, perdón, y no le permite una respiración adecuada, ¿no? Está impidiendo una respiración adecuada en el paciente. Alguna falla como tal que no le permita. Listo, ya llegamos al punto de que necesitamos que el paciente dormirlo, ingresarle un tubito y que respire. O si el paciente está todavía con autonomía neurológica, él puede respirar y vemos que en la gasometría, en el examen, no está tan alta su acidosis, no está reteniendo todo. Vamos a intentar con una ventilación mecánica no invasiva, que ya vamos a ver eso. Este método terapéutico, que no es de primera elección, nuevamente les digo, y la idea no es llegar a esa ventilación mecánica invasiva, no invasiva, la idea es tratarlo con algo más para que no llegue a eso, porque si no más difícil va a ser el destete, el problema, la infección o lo que sea. Nos ayuda a eso, a ganar tiempo para que esos pulmones mejoren, haya un intercambio gaseoso adecuado,
No hay una falla como tal, ya sea respiratoria o cualquier otro tipo de falla que conlleve que inicie con una falla respiratoria y lleve al resto como tal. Nos va a ayudar a un intercambio gaseoso correcto. Si nosotros no tenemos un intercambio gaseoso correcto en nuestro organismo, nuestra sangre se va a hacer pesada, por eso es acidosis, se va a hacer bien densa, le va a faltar ese oxígeno adecuado, no va a pasar fácilmente, no, perdón, no vamos a tener el oxígeno correctamente en nuestro organismo, etcétera, etcétera. Nos va a hacer falta como tal un elemento tan importante que a nosotros nos ayuda a funcionar normalmente, ¿sí? Existen diferentes tipos de ventilación. Tenemos la invasiva y la no invasiva. Nosotros hablamos de ventilación mecánica invasiva cuando nuestro paciente está entubado, ¿sí? Como vemos aquí, un tubo en la boca. Para que el paciente llegue a una ventilación mecánica invasiva, hay varios criterios. Una hipoxemia severa, una acidosis respiratoria muy grave, hay acidosis como tales mixtas, el deterioro del Glasgow como tal, la escala de Glasgow, que es la escala neurológica del paciente, el valor normal es 15 y va disminuyendo según cómo va respondiendo nosotros o el paciente, ¿sí? Pero tenemos una escala de Glasgow menor de 10, está en 8, sabemos que ese paciente está con no tiene autonomía como tal neurológica, ya va a dejar de respirar en algún momento o está reteniendo oxígeno ya, perdón, dióxido de carbono porque no está respirando correctamente, tubo endotraqueal. Entonces son consideraciones específicas. Una cirugía donde lo vamos a dormir y sabemos que si el paciente se duerme o lo bloqueamos como tal, lo vamos a anestesiar, sabemos que va a haber parálisis como tal de la autonomía respiratoria correctamente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son motivos específicos, como yo les digo, que nos llevan a una ventilación mecánica. Invasiva. Cuando vamos a la no invasiva, que es la que está aquí, hablamos de que el mismo ventilador del invasivo nos va a dar ciertas funciones a un paciente despierto o semidespierto, no del todo dormido, no sedado, por una mascarilla que hace un cierre total en el rostro y cumple las similares características del invasivo, o si no son las mismas, sí, pero a diferencia que tenemos un paciente despierto o semidespierto y no es directo a la vía aérea de manera invasivo como tal y no va a producir todo el daño que vamos a hablar, vamos a hablar luego. ¿Qué consideramos nosotros para una ventilación no invasiva? Primero, que el paciente esté con una acidosis respiratoria, pero que no sea tan grave como para necesitar que los pulmones descansen totalmente y el ventilador haga todo el trabajo. Cuando salimos de una ventilación mecánica invasiva y no tenemos una respuesta favorable. Ejemplo, el paciente ya se estaba despertando, tenía autonomía, todo, le sacamos del tubo, pero una vez que le sacamos del tubo vemos que no tiene una autonomía total respiratoria, nos vamos a una no invasiva, ¿sí? Estas son de las características o de las consideraciones para nosotros ingresar no invasivo, ¿sí? Hay modos como tal respiratorios. Cuando nosotros ponemos un ventilador, sabemos que el ventilador va a ser parte del trabajo o todo el trabajo que hace los pulmones. Y según lo que nosotros veamos en el estado del paciente o en una gasometría, el médico tratante de terapia intensiva va a regular los parámetros que necesita el paciente. ¿Por qué? Si hablamos de un paciente sedado totalmente, sabemos que vamos a tener ventilación controlada, ¿sí? De alguna manera, ya sea por presión, por volumen, ¿sí? Etcétera. Pero sabemos que va a estar controlado netamente. Si hablamos por presión, sabemos que el ventilador le va a dar una presión como tal de aire para poder respirar. Si hablamos de volumen, sabemos que el ventilador va a darle un volumen total de oxígeno a ese paciente para que respire. Ya nosotros más o menos vamos teniendo la idea de por qué es que dice el paciente está en presión control o está en volumen control. Es porque estamos controlando de alguna manera ese respirador le ayude al paciente, ¿sí? Porque está totalmente dormido o no tiene autonomía respiratoria, ya sea por un problema neurológico, ya sea
porque recién se está despertando de la sedación, de la cirugía, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros le ponemos un soporte como tal, cuando el paciente ya está empezando a tener autonomía respiratoria, ya lo estamos despertando y listo, como su nombre lo dice, le vamos a dar una presión soporte. ¿Para qué? Para que el ventilador haga un poquito y él haga el resto. Y dependiendo el valor del soporte, nosotros vamos a decir, ah, ya listo, este paciente ya tiene más autonomía, podemos estar considerando a una extubación o a una sacada de la ventilación mecánica, ya sea invasiva como no invasiva, porque cuando nosotros estamos hablando que el paciente está despierto, ya sabemos que le podemos poner un soporte. Si el paciente está despierto, es imposible ponerle un controlado porque el paciente no se va a dejar ventilar, el paciente va a empezar a pelear con el ventilador. ¿Sí? Entonces, por eso que ventilación mecánica invasiva, controlada. No invasiva, es muy complicado ponerle un control porque el paciente por lo general ya puede respirar, no del todo, pero ya puede respirar y va a pelear más eh, fácilmente con el ventilador. A veces se le coloca un control muy bajo para los pacientes que recién están empezando con la no invasiva, hasta luego poderle colocar una soporte como tal. Entonces, nosotros a ese soporte hablamos, cuando el paciente ya está empezando a tener autonomía o estamos queriendo despertarle y sacarle de la ventilación. Le pasamos a soporte para ver si el paciente sí respira. Si el paciente sí respira, ya vamos a hablar de los valores, vamos a ir bajando o subiendo el valor según lo que vayamos viendo con nuestro paciente. Si hablamos de una ventilación espontánea, quiere decir que nosotros tenemos tal vez solo abierto ese alveolo, ese afío, pero dejamos en espontáneo que el paciente se ventile, que él respire por su autonomía. Tiene un tubo en la boca o tiene una ventilación invasiva y el paciente está respirando automáticamente. Él lo único que necesitaba el apoyo era del oxígeno y de la PID, que ya vamos a hablar qué es la PID. Pero la PID es una fuerza como tal al final de la expiración que ayuda a abrir ese alveolo. Y no nos olvidemos que el alveolo que era el último espacio donde se realiza el cambio gaseoso. Quiere decir que ese paciente por cualquier problema se lo entubó, pero ya tiene su autonomía, ya puede respirar solo, pero aún necesita ese apoyo como tal para tener ese alveolo abierto y poder hacer el intercambio gaseoso. Existen un sinnúmero de modos ventilatorios más, como tenemos el intermitente, tenemos un volumen que es el BiPAP, un control, perdón, que es el BiPAP, etcétera, etcétera. Estos son los más conocidos de los que yo les menciono. Si alguien trabaja o va a trabajar en terapia intensiva o conoce ya, excelente, pero incluso cada tratante es tan, se podría decir, meticuloso en sus pacientes que él dice, no, yo a todos los trato con presión control. El otro viene, no, yo a todos los trato con volumen control. No, yo a todos los trato con BiPAP. No, etcétera, etcétera. Ellos tienen su manera de trabajar. Existen guías, existen normas, pero cada uno va a ir a conocer de que, no, a mí me gusta que el Tiger, que es la sensibilidad que ya vamos a hablar, esté en 3. A mí me gusta que tenga en 5, que preferencia le ayude, a que no le ayude, etcétera, etcétera. Entonces, van a conocer diferentes modos de trabajar y diferentes modos ventilatorios como tal, porque incluso en cada terapia intensiva se manejan de forma diferente. Existen protocolos de que llegue el paciente, todo paciente entubado, lo dejamos en control y lo dormimos hasta ver cuál es su objetivo y luego de unas horas vamos a ver si lo despertamos, etcétera, etcétera. Fío a tanto, presión control de tanto, un apoyo respiratorio de tanto, etcétera. ¿Sí? Pero estos son los modos más comunes. Ahora, cada valor significa algo. Cada eh, parámetro en el ventilador, déjenme ver dónde estaba, aquí. Cada parámetro en el ventilador significa algo. Y ustedes, aunque aquí se ve pequeñito, aquí les conseguí una imagen donde está determinado cada cosa. Volumen total, frecuencia respiratoria, tiempo inspiratorio, el modo como tal del volumen, sí, acá hay más modos con, ventilatorios que yo les venía hablando, ejemplo, el zinc, etcétera, etcétera. Cada uno representa algo. Volumen total es el volumen como tal que yo programo o más o menos debe de respirar mi paciente, debe de ingresar. Hay un cálculo que por lo general se hace 6, 7 y 8, se hace el medio, el 7, por mi peso ideal. Ejemplo, yo debo de pesar 60, 6 por 7 si no me equivoco, es 30, yo debo de meter 300.
un ejemplo como tal, ¿no? 36 creo que, no, no soy malo para las matemáticas, pero bueno, un ejemplo, si yo no meto mi cantidad correcta de volumen total o tidal, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo estoy acumulando CO2, yo no estoy haciendo un barrido correcto de CO2. ¿Qué pasa si yo en vez de ingresar los 360, un ejemplo que yo debo de ingresar, pero estoy ingresando 200, me está faltando el aire por algún motivo? Es secreción, está doblado el tubo, está codado, está selectivo. ¿Qué quiere decir selectivo? Recordemos que el tubo ingresa aquí y tiene que respirar los dos pulmoncitos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ingresa además y se va solo al derecho? Quiere decir que está selectivo, solo está respirando el derecho, ¿sí? O si se va al izquierdo y solo está respirando el izquierdo. El tubo está selectivo, solo se está yendo para un lado. No está metiendo un volumen adecuado. Entonces, en el ventilador, en esta parte de aquí, me va a ingresar, miren este 442, ya no me va a ingresar el 300 y algo que yo le digo, me va a ingresar 200. Algo está pasando. Por algún motivo no estoy ingresando la cantidad correcta de oxígeno. Entonces yo tengo que ver, voy a ver, ya, es que está codado, es que el paciente está mordiendo el tubo porque se está despertando, hay muchas secreciones, voy a aspirarlo, ya vamos a ver cómo se detectan las secreciones en el ventilador, etcétera, etcétera. Entonces, este volumen indica eso. Si es que no está ingresando bien, es por algo. Estoy acumulando CO2. ¿Qué pasa cuando yo estoy metiendo volumen más de lo debido? Yo solo tengo que meter de 360 a 400, pero estoy metiendo 600. Estoy muy agitado, no me estoy acoplando al ventilador, estoy barriendo CO2 más de lo normal. Yo necesito una cantidad, todos necesitamos una cantidad correcta, pero estoy barriendo más de lo normal. Algo está pasando y esa ventilación no está funcionando. Y alguien me va a decir, bueno, es que está metiendo más de oxígeno, no pasa nada. Todo en exceso es malo, no nos olvidemos de eso, ¿sí? Todo, vitaminas, todo en algún momento nos causa un daño, ya sea renal, hepático, lo que sea. Todo en exceso nos va a hacer un daño, de la misma manera es aquí. Entonces, si yo aumento eso, me va a hacer un barrido innecesario y me va a estar afectando. Y las muertes asociadas a las asincronías ventilatorias, quiere decir que no hay una correcta acople del paciente a la ventilación, son altísimas. Las muertes asociadas a las asincronías ventilatorias son altas. Así que tenemos que tratar que esos pacientes se acoplen a una ventilación para poder funcionar bien. Una frecuencia respiratoria es la que yo le programo al paciente y al ventilador. Ejemplo, el paciente está totalmente dormido, listo, le voy a poner 16 y el paciente tiene que respirar 16. Pero eso es en los pacientes controlados. Si yo tengo un paciente despierto, yo ya sé que yo le puedo poner un soporte de 12, pero él respira 18. ¿Qué pasa cuando se respira igual más de lo normal? Porque por lo general es más de lo normal. Cuando es menos, yo ya sé que ese paciente se me está durmiendo y listo, le pongo presión control y que el ventilador haga todo. Pero ¿qué pasa cuando es más de lo normal? El paciente está agitado, está metiendo mucho volumen, no se está acoplando. Por cualquier motivo está. Tengo que tratar de que el paciente se tranquilice, se acople a la ventilación y respire adecuadamente. Porque si no es lo mismo, estoy respirando, estoy metiendo tantas respiraciones, pero el volumen que solo estoy metiendo es 100, ¿sí? Entonces no me está respirando adecuadamente y no sirve de nada, ¿sí? Tiempo inspiratorio. Nosotros respiramos en un tiempo. Inspiración de 1, expiración de 2 segundos. Por lo general siempre se programa en los ventiladores el tiempo inspiratorio o la relación IE que se le llama 1, 2.2. ¿Por qué? Porque la inspiración es 1 y la expiración es 2. Cuando están alterado esto es cuando los pacientes están alterados por ansiedad, por despertarse, por lo que sea, ¿sí? Entonces, tengo que ver que esto esté bien regulado o esté bien controlado y se acople a mi paciente. No nos olvidemos de esa parte muy importante, que esté bien acoplado, ¿sí? Aquí tenemos los modos ventilatorios que ya les dije. Ya, la relación I es lo que venimos hablando ahorita, ¿sí? ¿Cuál es el flujo inspiratorio? Es esa cantidad como tal, o esa velocidad, perdón, de la entrada de aire a la vía aérea. Ese flujo es como que yo mando. Es un flujo inspiratorio. ¿Para qué? Para que se
expandan totalmente sus pulmones, ¿sí? E igual hay un tiempo como tal. Cuando yo veo que ese tiempo no está correctamente, algo está pasando. La FiO2, que es la fracción inspiratoria, ¿sí? De oxígeno. Esa fracción inspiratoria, que es el volumen como tal de oxígeno que yo le estoy ingresando. Es muy importante y no nos olvidemos de esto, que cuando nosotros tenemos cualquier aporte, y ahorita hablando de FiO2, que es la fracción de oxígeno como tal, inspiratoria de oxígeno, la idea es tratar de sacar pronto ese aporte de oxígeno o tratar de tener en lo recomendado. Si la FIO pasa de 55 máximo ya a 60 exagerando, es dañino porque es un medicamento. Recordemos que el oxígeno es un medicamento en forma de gas. Si yo le estoy administrando 60 y con 60 respira 92, le bajo a 50 y satura, perdón, 92, le bajo a 50, a 45 y sigue saturando 92, quiere decir que con 50 o 45 está bien. Mientras menos sea el aporte va a ser mejor siempre y cuando sature bien, ¿no? Porque la idea es tratar de no aumentarle más daño de lo que ya tiene, porque ya es de ley de estar recibiendo más medicamento, no solo el medicamento mediante gas que es el oxígeno. Entonces la idea es tratar de disminuirle ese aporte para que sea incluso más rápido o más fácil el destete ventilatorio, ¿sí? Además, para poder yo pensar que una ventilación mecánica, ya sea invasiva o no invasiva, se pueda destetar, tiene que estar la FIO menor de 40. Si está sobre 40, es muy complejo retirarlo y el riesgo de fracaso de la ventilación, de sacar la ventilación, es muy alto, ¿sí? Entonces, no nos olvidemos que mientras menos sea el aporte de la FIO y el paciente sature, mi objetivo como tal, si dice la indicación objetivo de saturación sobre 88 y está saturándome 89 con 40 de FIO, lo voy a mantener ahí porque ese es el objetivo. Puede que ya haya estado fibrosado el pulmón o tenga una enfermedad de base o el paciente ya tenga 80 años, yo para qué voy a que sature más de 90, con que sature 88 es suficiente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? La PIT, que yo les decía, la presión positiva al final de la expiración. ¿A qué nos ayuda la PIT? Es como una presión como tal, ¿sí? Aunque a pesar de que tu nombre dice presión positiva al final de la expiración, es una presión que nos ayuda a mantener abierto ese alveolo, ¿sí? El problema de la PIT, ¿qué? De 5 a máximo 8, listo, es una constante para mantener abierto ese pulmón. Superior a 8, ya consideramos de que es un riesgo. Superior a 10, le puede causar un daño como tal. Infla tanto ese alveolo que un movimiento brusco o una aspiración sin la correcta técnica de no abrir el circuito, porque acuérdense que está inflado. Es como que yo inflo un globo y de la nada le saca el tapón, ¡pum!, se me desinfla. Colapsa el alveolo y lo puede dañar. ¿Para qué nos ayuda esto? Es abrir el alveolo y el alveolo es donde se realiza el intercambio gaseoso. ¿Por qué necesito eso? Porque a veces hay enfermedades que colapsan el alveolo. Cualquier tipo de infección llena de secreciones. Cualquier tipo de infección inflama el alveolo. Cualquier tipo de infección, no necesariamente infección hablando de secreciones, sino hablando de infección viral. Ejemplo, la infección viral como tal del COVID nos inflamó los alveolos y nos produjo insuficiencia respiratoria, ¿sí? Entonces, esa PIP que nos ayuda a tener inflado el alveolo, así como les digo, hay unos valores y ese valor mientras más alto sea, puede producir un daño si yo no la manejo de manera correcta. Así que cuando ustedes, porque enfermería, nosotros bañamos, hacemos los cambios de posición, lo que sea nuestros pacientes, vayan a realizar una actividad y tienen pacientes con PIP altas, por favor, hacerlo del debido adecuado, preguntarle al médico si se le puede movilizar o no, porque a veces hay PIC de 14, de 12, y un movimiento en falso puedo reventar esos alveolos de forma interna. Y yo veo que el paciente estaba saturando 93, le cambié la almohada al otro lado y ¡pum!, saturó 80, porque yo le revertí un alveolo en el cambio de posición. Es muy adecuado, muy correcto lo que voy a hacer, ¿sí? El trigger es la sensibilidad del ventilador. ¿Para qué? El trigger es como que dice, bueno, voy a esperar a ver si el paciente hace algo y yo le doy un empujón para que respire, ¿sí?
Eso hace el tigre. Por eso los tigres por general están en 1 y en 3. Si el paciente está totalmente dormido, el ventilador va a ser a todo. Pero cuando yo tengo un paciente despierto, la idea es que la sensibilidad sea mínima para que el paciente respire por sí solo. Pero yo ya viendo que un paciente se me está despertando, aumento un poquito la sensibilidad a 3, aumento a 4. ¿Para qué? Para que ya vea que se me está quedando y el ventilador le dé ese empujón. Es una sensibilidad para acordar al pulmón que respire. Le envía un impulso como tal para decirle, no te olvides de respirar. ¿Sí? Y este es un ventilador mecánico que en la próxima clase vamos a continuar porque esta es una de las clases que ustedes más tienen que conocer porque nosotros directamente trabajamos con estos pacientes en nuestros cuidados y es parte de nuestro día a día, ¿sí? Una imagen para que más o menos tengamos en cuenta y ya vamos a hablar en la próxima clase, ¿sí? Listo, jóvenes. ¿Tienen alguna duda? Tenemos 4 minutos porque tengo otra clase. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, pues sí, una pregunta. ¿El drenaje por percusión cómo se lo hace? Ya, hay diferentes tipos de percusión. Hay vibropercutores, que son como unas maquinitas literalmente que van vibrando y ayudan a eliminar. Hay otros que ya tienen conexiones, tienen tubos, tienen todo, y lo que hacemos nosotros en este momento es verificar que vaya saliendo. ¿Sí? Otra percusión que también nosotros hacemos es manualmente a veces. Vamos golpeando no de la palma recta, sino la palma como ovalada. Eso nos ayuda a movilizar secreciones, ¿sí? Se llama como el capotaje, aunque ya no se usa mucho, pero es uno de los más conocidos en hacer. Listo, listo. Y el postural sería sentado y así como usted dice con el capotaje, así. Ajá, hay diferentes. Cuando tenemos pacientes dormidos, les hacemos con el vibropercutor y están acostaditos o semisentados. Y si tenemos que el paciente levantarlo, el vibropercutor ya no funciona ahí porque el paciente sí tiene esa postura correcta. Entonces es mejor funcionar el capotaje como tal. Siempre se tiene que hacer correcto, por favor. Hay manipulaciones o hay estrategias inadecuadas. Traten de hacerlo correcto porque pueden causar un daño, una lesión, ¿sí? Ya, Lisen, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Nada, ninguna pregunta. Ya, no sé. Licenciada, buenas noches. Una ¿Cómo le va? pregunta sobre el taller que tenemos que entregar. Solo tenemos que poner los nombres en el taller, ¿saben? En las que nos dejó ahí en las imágenes. Sí, pero aparte de eso, hay o sea, en la misma tarea hay 3 tareas, creo que era algo así. No se olvidarán de hacer todo. Aparte de llenar, hay otro que hay que hacer algo más, ¿sí? Ok, ya, gracias. O sea, no tenemos que dibujar ni nada, ¿verdad? Solo No, tenemos que ahí mismo llenar los llenar. espacios. Ajá, ahí mismo llenar. Ya, ok. Gracias, ¿Ya? licenciado. Lisa, buenas noches. Una pregunta rapidito. Cuando se revienta un alveolo por la mala manipulación, hay una hemorragia, ¿verdad? Claro, pero es interna y nosotros no evidenciamos eso. ¿Cómo nosotros evidenciamos? Cuando comienzan a desaturar o falta del volumen correcto. O sea, ya no si ingresaba un volumen de 400, de la nada Ya. comenzó a desaturar y ya no mete 400, sino comienza a meter 300, 280 y así. Entonces, hay una ¿Qué? ruptura y no nos ayuda a ver. Claro, ¿y qué se debe hacer? En ese rato llamar al médico a ver si lo dormimos más al paciente, lo relajamos más para ver si de alguna manera se compensa lo que no va a ingresar ahí, porque tenemos lo más lógico es volverlo a dormir y relajarlo, porque a veces estamos tratando, al momento de cambios o lo que sea, o la aspiración, como yo Ajá. les contaba, despertamos a veces involuntariamente o dañamos el alveolo. Entonces es tratar de Sí. relajarlo para que se compense de alguna otra manera hasta que ese alveolo se recupere o se cierre como tal del todo. Ya, muchas gracias, Lisa. Ya listo. Nos vemos en la próxima clase ya porque tengo una clase más. ¿Tienen alguna duda de las materias o de la clase? Tienen mi contacto, no se olviden de eso, ¿sí? Una buena noche con todos y nos vemos la próxima clase, ¿sí? Gracias, licenciado. Gracias, buena noche. Pasen bien, hasta Gracias, luego. buenas noches.